Regresamos en Veto a Saber con la entrevista con Víctor Andrés García Belaúnde. Víctor Andrés, gusto de tenerte. Quería hacerte una pregunta, digamos, las difíciles primero, ¿no? Siempre hay que comentar con las difíciles. ¿Qué pasa en Acción Popular? Explícanos qué está ocurriendo, porque las personas que más o menos tratamos de seguir ya hemos perdido un poco el paso y vemos que ahí hay como una especie de telenovela turca que no se comprende bien. ¿Qué está pasando en Acción Popular? En Acción Popular hace 2 o 3 años no hay autoridades, porque las autoridades que fueron elegidas en su momento en 2 procesos previos a este último que ha habido, han habido 3 procesos en realidad, han sido no reconocidos por el propio Jurado Nacional de Elecciones, los 2 primeros, y este último parecería que ya fue reconocido, pero no hay una confirmación todavía exacta. Pero siempre los antecedentes, los procesos anteriores que causaron tanto problema han servido para que un sector del partido no quiera tomar decisiones mientras no haya un reconocimiento del jurado, que en realidad no tendría por qué suceder, porque los partidos son un poco el reflejo de lo que pasa en la calle, de lo que pasa en las elecciones. Es decir, en las elecciones el jurado es el que manda. El jurado es la última instancia. Dentro de un partido, el comité electoral también es la última instancia. Y el comité electoral ya han proclamado y juramentado a un secretario general que es el que debe ejercer, pero como hay algunas apelaciones o algunas quejas ante el jurado y el jurado aún no resuelva, pues evidentemente hay gente que todavía no acepta a la nueva autoridad. Pero hay muchas facciones, hay mucho conflicto interno. Bueno, ha habido algunas facciones evidentemente porque Vizcarra un poco nos dividió, ¿no? Hay gente que apoyaba a Vizcarra, hay gente que no apoyaba la vacancia de Vizcarra, hay gente que aplaudió la disolución del Congreso de Vizcarra, en fin. Entonces eso evidentemente nos dividió un poco, ¿no? Pero pasado esta tormenta, yo supongo que las aguas volverán a su nivel y podremos otra vez fraternizar, ¿no? ¿Tú crees que hay la noción en el partido de que han vivido 20 años gracias al oxígeno que Valentín Paniagua les dio y que hoy día están en posibilidad de hacer una segunda transición? Bueno, yo creo que el partido, después de Belaúnde, efectivamente la figura de Paniagua fue muy importante. Además fue un gobierno de transición exitoso, él con un prestigio muy personal muy grande, y después, pero claro, él fue candidato y no salió, ¿no? Sacó 6 o 7%, no tuvo el respaldo 5 años después de que había dejado el poder que se pensaba. Y luego después hubo un relanzamiento con Barnechea que fue interesante. Que ha revivido el partido, pero que ha encallado en los últimos meses. Y continuado por Jorge Muñoz. Y por una serie de alcaldías que se han ganado, como 200 alcaldías en todo el Perú. Todo eso ha repotenciado, ha oxigenado, ha tonificado el partido, es cierto. Pero claro, las elecciones últimas que hemos participado, sacamos 26 parlamentarios cuando se disolvió el Congreso y luego hemos sacado 16, hemos bajado. Bueno, había habido una pequeña disminución de respaldo, pero estoy seguro que es temporal solamente, ¿no? Porque hay cuadros como para poder relanzar el partido nuevamente. Bueno, pero toda esa conflictividad más esa claro que sí. cercanía en alguna imagen con un gobierno tan desprestigiado, claro, podría ir ensombreciendo la oportunidad que tienen de poner a la primera mujer presidenta del Perú. Así es. Bueno, es difícil saber lo que va a pasar, pero lógicamente hay todavía un sector del partido que ha estado apoyando a Vizcarra en su momento, que apoyó luego, que no apoyó Merino, que apoyó a Sagasti, que ahora apoya a Castillo. Evidentemente ese sector pues crea un poco de discordia, pero yo estoy seguro que tan pronto acabemos con este proceso electoral que está para terminar, las cosas se volverán a su nivel y veremos Acción Popular como los montoneros pierolistas así, de nuevo, ¿o no? Así es, entrando por 5 esquinas, ¿no? Bueno, vamos a ver, tienes una promesa. Mira,
Terminadas las preguntas, digamos, políticas, muchas personas no tienen presente que tú, aparte de un gran político, de un gran parlamentario, además un parlamentario que escribe de historia, que le interesa la historia, también eres un empresario, un gran empresario que ha dado mucho empleo, que realmente se ha fajado por el Perú de hace 30 años, yo soy testigo de todo ese esfuerzo, y que sabe muy bien lo que está pasando. Tú ahora que ves esta, digamos, división de los empresarios, esta actitud en la cual timorata, que no están dispuestos a luchar, ¿cómo ves el gremio, los sectores empresariales y la economía? ¿Cómo ves eso? Ahora, lo que pasa es que esta actitud de los empresarios no es de ahora, es de antes, de mucho tiempo. Yo diría que hasta los años 60 o algo más había un grupo empresarial importante que hacía política. Por ejemplo, el último de ellos, el más importante creo que fue Beltrán. Además, había un diario que se dedicaba prácticamente a defender un sector de empresarios en el país. Y después han ido decayendo. En el Perú, por ejemplo, los gremios no los manejan los empresarios dueños. En Chile, en Argentina, en México, en Colombia, por decir algunos países, al frente de los gremios de banqueros, de compañías de seguros, de minería, de industria, de comercio, están empresarios. Acá en el Perú están los empleados. Están los empleados. El señor, el Sociedad Nacional de Minería, el presidente de la CONFIEP, etcétera, son personas distinguidas, pero son empleados en realidad. Los empresarios no quieren dar la cara, no dan la cara. Entonces me alegra de que haya empresarios pocos, muy pocos, que estén dando la cara. Me parece muy bien que defiendan sus intereses. Es totalmente legítimo, porque finalmente ¿con quién vas a tratar? Tendrás que tratar con ellos y no con empleados que sabe Dios lo que puedan acordar después. ¿Y tú crees que los discursos absolutos y totalmente claros del gobierno sobre esta maravilla paradisiaca de los números es cierto? No, es una falsedad, acá en el programa anterior lo han explicado perfectamente bien, con una inflación de casi 7%, es la última inflación más alta del Perú de los últimos 15 años, con una devaluación de 13%, es la última de 15 años. Y el crecimiento de 13% es un crecimiento con relación al año anterior, el 20, no con relación al año 19, y además es un rebote. Y además el desempleo, la inestabilidad, no. Yo creo que la crisis es muy grande y se va a notar mucho más el próximo año. ¿Lo de las bambas ha sido grave? Lo de las bambas, a ver, la gente se dedica al tema de las bambas de lo que se pierde. Las bambas tienen problemas de bamba. Yo te voy a contar una anécdota. Yo estaba en la Comisión de Relaciones Exteriores cuando hace 4 o 5 años llegó un proyecto de tratado, de ratificación de tratado de doble tributación con Suiza. Con Suiza, yo dije, ¿qué tiene que ver el Perú con Suiza? Importamos chocolates y nada más. Y que yo sepa, Gastón Acurro todavía no llegó a Suiza. Y entonces dije, ¿qué tiene Suiza en el Perú? Las bambas. Entonces, cuidado, dije que la bamba se va a vender. Trajimos al ministro Castilla y le hice yo la pregunta, ¿se va a vender las bambas? No. Y se aprobó ese tratado, se ratificó. Bueno, las bambas se vendió después, muy poco tiempo después, y el Perú perdió cerca de $300 millones en la ganancia de capital, en la venta de las bambas. Bueno, ahí empezó mal las cosas. Eso es un lobby. Hasta ahora no sabe cuál es el lobista. Y luego cambian las condiciones. O sea, las bambas necesitan un tren. O sea, no hay una mina tan grande en el mundo que no saque estos productos que no sean por tren. Acá la sacan por camiones. Eso es inaceptable. ¿Y este comunicado del gobierno americano, cuán grave te parece? Bueno, sí, evidentemente preocupa, ¿no? Pero la solución está en nosotros mismos, ¿no? La solución está en nosotros mismos. Es decir, el gobierno tiene que ponerse firme, exigirle a la empresa un ferrocarril, que además ayudaría a todo el sur del Perú, un ferrocarril conectado con Abancay, conectado con Cusco, con Arequipa, o con Huancavelica, o con Ayacucho. O sea, sería un desarrollo para toda la zona. Ya no es necesario ampliar el aeropuerto, ya que no van a venir turistas. Bueno, y hablando del aeropuerto, Jorge Chávez, los señores del AP no quieren hacer un terminal completo, quieren hacer medio terminal. Ya lo han dicho, porque no tienen cómo financiarlo. Le falta $700 millones y no quieren financiarlo. Entonces, si no pueden cumplir, estamos igual que el aeropuerto de Chincheros. Si no pueden cumplir, hay que quitarles la concesión. La situación tú la ves bastante grave. Entonces, ¿tenemos un gobierno de izquierda para qué? ¿Para que la gente de izquierda consiga trabajo? ¿O para arreglar los entuertos de algunas malas concesiones?
Bueno, pero parece que esa no es la finalidad, ¿no? Bueno, pero yo creo que si hemos elegido un gobierno de izquierda, por lo menos que haga prevalecer los intereses nacionales. ¿Y tú crees que este gobierno de izquierda defiende los intereses nacionales o los intereses transnacionales de La Habana? Hasta ahora ninguno, Y de La Habana, bueno, seguramente, pero peruanos, ninguno. Los únicos que están haciendo es defender el acceso a un cargo público de su gente, nada más. El señor Sufrán, que tiene 146 asesores, inédito. Se los traen acá los asesores y no entran en este set. No entran en este set. O sea, para proponer tonterías, porque realmente lo que ha propuesto que los carros robados no paguen impuesto vehicular. Pues, para eso no necesito 146 asesores, pues. A lo mejor para redactar eso necesitan los 146. Bueno. ¿Cómo has visto esta política sobre los militares? ¿Cómo ves la situación? Bueno, ese manejo yo creo que es muy malo, muy malo. Yo creo que desde el año 80, hay que recordar que en el año 80 Belaúnde respetó a la cúpula militar, que era golpista. Belaúnde dejó a Hoyos Rubio, este general Hoyos Rubio, que después murió en un accidente de helicóptero, que es el que había entrado a Palacio, el que había dado el golpe de Estado. Y el Hoyos Rubio fue el año 80, cuando fue elegido Belaúnde, y presentó su renuncia, porque sabía que iba a ser gobernado por una persona que le había sacado del poder. Y Belaúnde dijo, de ninguna manera, usted cumplió órdenes, y usted sigue, y lo hizo como comandante general del ejército. Entonces, hay que respetar mucho la institución militar porque se resiente con mucha facilidad y además ellos son muy cuidadosos y celosos de sus propias jerarquías que no se pueden manosear. Y creo que este gobierno está cometiendo gravísimo error al manosearlas y a tratar de manipularlas. Eso, al final, van a haber algunas consecuencias nefastas de esta manipulación absurda que están haciendo con la policía y con las Fuerzas Armadas. Tú, como empresario, como persona que está vinculada, ¿cómo ves el tema del futuro del trabajo, de esta situación en la cual hay una incertidumbre, no solo por la pandemia, sino por la falta de esperanza? Bueno, yo creo que el trabajo se ha perdido. Hay 3 millones de personas que han perdido su trabajo y lo ve uno en las calles. En cualquier calle del Perú, de Lima, de Trujillo, de Arequipa, de Cusco, que he estado yo por ahí últimamente, se ve la gente en las calles, o sea, no hay trabajo. Entonces tú tienes que dar una legislación que promueve el trabajo. O sea, tenemos un Ministerio de Trabajo y de Promoción Social, pero no hay promoción allí, lamentablemente. Entonces tiene que haber un tipo de incentivos para que contratar a los jóvenes, por ejemplo. No pues la ley Pulpín que se dio antes, que fue, a mi modo de ver, una buena intención, pero que se aplicó mal y además tenía una serie de rarezas. Pero hay que promover el empleo. Hay que promover el empleo con incentivos al empleo. Y sobre todo a los empleos de los más jóvenes, que son los que más necesitan trabajar. A ti que te gusta la historia, este gobierno en el contexto de lo que has vivido y de lo que has leído, ¿cómo lo ves? Bueno, yo nunca he visto un gobierno tan malo como este. La verdad, yo estoy tratando de revisar la historia y voy a tener que revisar la historia de Bolivia de repente, porque en el Perú no he encontrado una cosa más mala que esta. Y volviendo al tema de lo anterior, fíjate, ya que has mencionado el tema histórico, Odría, la derecha más furibunda del Perú, colocó un impuesto de 4% a la minería con un decreto ley del año 50 del mineral que se exportaba. 4%. Le dio grandes recursos. O sea, no es malo colocarle impuesto a los minerales que se agotan y que son peruanos y que se exportan. No es malo, pero hay que saberlo hacer. Hay que saberlo hacer. Y no se está haciendo de esa manera. Se está tratando de justificar una serie de cosas. Lo que no se puede hacer en el Perú, y eso hay que distinguirlo, es tú no puedes pagar igual o más por fabricar pisco que por exportar oro. Eso no se puede aceptar. O que paguen igual. O sea, una cosa es el recurso natural que se agota y otra cosa es producir camisas, producir pisco, producir pues zapatos, etc. Son dos cosas diferentes. Hemos hablado del gobierno, hemos hablado de la economía, hemos hablado un poco de la historia. La oposición, ¿a ti te parece que la oposición está realizando realmente su labor? ¿Realmente está haciendo un buen papel? Es que Vizcarra le dio un toque casi es un dardo envenenado que le puso a la oposición a la hora que prohibió la reelección parlamentaria, ¿no? Y lo vemos ahora, pues los parlamentarios nuevos son muchos que tienen una gran voluntad. ¿Cuánto tiempo crees que se necesita para
forjar un buen parlamentario? Yo he sido 5 veces parlamentario y yo te podría decir que siempre he aprendido, siempre, en cada periodo aprendí algo. Pero aprender lo elemental te demora 1 o 2, hasta 3 años, te diría yo, ¿no? Entonces, al final, ¿de quién dependen los parlamentarios? De sus asesores, que tienen intereses probablemente diferentes a los del asesorado, o que recogen pues los proyectos, digamos, rimbombantes para que el parlamentario pueda tener algún tipo de aceptación o de popularidad y presenta proyectos absurdos. Pero en realidad en el Perú pues las leyes no tienen el nombre del parlamentario, como es en Estados Unidos o en otra parte del mundo. Entonces la gente no se acuerda quién aprobó la ley. Yo, por ejemplo, soy autor de la ley de las gratificaciones. ¿Quién se acuerda de eso? Nadie. Soy autor de la ley de supervisión de las cooperativas de ahorro. ¿Quién se acuerda de eso? Nadie. O sea, que no se preocupen los nuevos parlamentarios. Al final no se van a acordar de ellos. Que no hagan tantas leyes porque no hagan tantas leyes porque no se van a acordar. En el Perú sobran las leyes. ¿Y a ti te parece que la ley de partidos es una buena ley? Muy mala, porque la han hecho gente que no ha militado en partidos. Las han hecho teóricos. No la han hecho gente que intervenga y que haya participado y que haya militado en partidos. Ese es el problema. Entonces, es una ley tan compleja, tan llena de exigencias y de candados, en un país donde también la política suele ser informal, también, como todo, ¿no? Mucha política es informal. Entonces, al final, logran lo que están haciendo, que haya partidos como el APRA o el PPC o Acción Popular, o no tengan dirigencias o no estén inscritos. Resulta que los que más elecciones hacen, los que más cumplen la ley, son los que están en peor situación. Claro, imagínate lo que acaba de pasar. El Partido Morado, en 4 gatos, 5.000 militantes creo que tiene, han disputado la presidencia, uno se ganó, aquí pasó, y no pasó nada. Nosotros que tenemos 260.000 militantes, hemos tenido 3 elecciones, las 2 primeras anuladas. No, pues, es el mundo al revés. Y ese Parlamento no quiere tocar ese tema, que debería hacerlo. Es un tema complicado, yo sé que es un tema complicado, porque además en el Parlamento no hay partidos sólidos, hay bancadas. Pero no hay partidos. De muchos partidos. O sea, hay 9 bancadas, pero pueden haber 18 partidos adentro. Claro. Entonces es difícil que tomen una decisión. Bueno, vamos a ir a un corte y volvemos después con Víctor Andrés García Belaúnde. Regresamos en Veto a Saber con el gran parlamentario, político y empresario Víctor Andrés García Belaúnde. Víctor Andrés, aparte de político, parlamentario, tú has sido secretario del Consejo de Ministros, has estado en el vientre del poder del gobierno de Fernando Belaúnde, cuando el secretario general de la presidencia era el actual canciller Maurto, si no me equivoco, entre algunos otros, porque creo que también fue Álvaro Llona Bernal secretario, o fue el primer gobierno. El primer gobierno. ¿Cómo funcionaba eso? O sea, lo que estamos viendo con el señor Bruno Pacheco y los $20.000, o sea, eso era impensable en otra época. No, totalmente impensable. Fuimos 5 años, estuvimos ahí, yo fui secretario del Consejo de Ministros, Maurto secretario de la Presidencia, y nos turnábamos. Además, cuando él salía de viaje o salía de vacaciones y viceversa, él bajaba a mi oficina o yo subía a la de él y nos desempeñamos en esos cargos, ¿no? Palacio de Gobierno, como tú bien sabes, Fernán, fue construido por Leguía después del incendio que hubo los años 20, y la parte de atrás, Benavides construyó una residencia para que el presidente de la República viva en Palacio y despache en Palacio, no tenga que salir a la calle, porque Leguía iba caminando desde la calle Pando a Palacio de Gobierno, iba caminando a despachar, ¿no? Y otros presidentes hacían casi lo mismo. Entonces, para que el presidente esté adentro y haga todo adentro, se construyó esta residencia que hasta el día de hoy existe y que todos los presidentes la han usado, con excepción de Velasco y de Morales Bermúdez. Entonces, esa es la idea. Y claro, y allí también se construyó una oficina de la Secretaría de Palacio al lado del presidente, comunicado por un ascensor, nada más, un ascensor, una escalera mucho más lejos, y la oficina que tenía el secretario del Consejo de Ministros. Entonces, el presidente sube y baja constantemente, porque el presidente hace sus discursos y aprueba la agenda, muchas veces subiendo a la oficina del secretario o bajando el secretario de su oficina por un ascensor que es solamente para ese fin. Es imposible que el señor Pacheco no se haya comunicado debidamente con el presidente y las personas que lo visitan a él también. Eso se sabe, porque además todos los días se abre la agenda con la agenda que lleva el secretario
que tiene que hacer el presidente ese día. Es el secretario es el que hace todo, ¿no? Hay una persona que maneja la parte de seguridad, que es el jefe militar, el jefe de la Casa Militar, pero el secretario general de la Presidencia no solamente es secretario, sino que es jefe administrativo del pliego despacho presidencial, o sea, maneja el dinero también. Entonces, que te aparezcan $20.000 en un baño adjunto al despacho presidencial y que el presidente no sepa nada, y además parece que eran 20.000, era un saldo, ya se habían llevado la diferencia, que eran como $200.000. Eso es inaceptable. Yo te cuento una cosa, la ministra de Economía de Argentina, el 2007, Michele creo que se llamaba, la gente de limpieza pública, la chica que limpiaba, encontró $31.000 en ese momento. Bueno, y lo puso en conocimiento de la gente, porque no, estaba haciendo la limpieza y no tenía idea de lo que estaba pasando. Bueno, a esta señora la destituyeron y estuvo presa 4 años y medio. Ministra, estamos hablando acá del secretario de Palacio, en Palacio, a 30 pasos menos del despacho presidencial hay $20.000 y nadie sabe nada. El presidente hasta ahora no ha dicho nada, se quedó callado, no ha declarado. Entonces yo creo que eso es gravísimo. Eso sí, para mí, es gravísimo. Y además vemos que el Ministerio Público tampoco actúa. Y te voy a contar otra anécdota, Fernán. Recibir a proveedores del Estado es otro delito. El Estado es muy grande. El presidente de la República no puede recibir proveedores de ninguna naturaleza. Te cuento una anécdota. La sé porque yo soy testigo. El embajador de Canadá va a buscar al presidente de Belaúnde del año 82. Lo recibe el presidente de Belaúnde, el embajador de Canadá, es muy importante, y le va a ofrecerle unas locomotoras General Electric para el ferrocarril central, que en esa época manejaba ENAFER Perú. Entonces Belaúnde lo escuchó y le dijo: oye, embajador, usted se ha equivocado. Yo soy el presidente de la República, yo no soy el presidente de ENAFER. Vaya usted a ENAFER a ofrecer esas maquinarias que usted tiene. Usted no puede venir al presidente de la República a molestarlo por este tema. Acá hay demasiados problemas para venir usted acá a ofrecer sus máquinas. Usted no es vendedor, usted es embajador de un gobierno, así que vaya usted a ENAFER. Y lo despachó. O sea, el presidente de la República no puede estar tratando con proveedores, miles de proveedores que tiene el Estado. Eso ya es una inconducta, a mi modo de ver. Absolutamente. Y lo que queda claro es que la Casa de Breña estaba organizada desde el primer momento para la opacidad, para esconder y no estar en Palacio, donde hay toda una estructura visible. Totalmente visible, claro. Nadie entra a Palacio a escondidas. Bueno, a veces había unas doncellas que entraban de escondidas a medianoche, pero en fin. Eso pasaba con el presidente Prado, dicen. Sí, claro, bueno, sí, con el Prado y que entraba en la maletera del CAI la señora, ¿no? Pero que no voy a dar su nombre. pero digamos una cosa, tú que tienes interés histórico sobre el gobierno del primer presidente Prado, después de lo que has dicho sobre el actual gobierno, creo que ya has relevado. Ha superado a todos. Ha superado a todos. Castillo es porque Castillo es un hombre, como decía Bellido, básico. Es un personaje básico. Entonces, que es tan básico que no se da cuenta dónde se ha metido. Es tan básico que no se va a dar cuenta que ahí no puede estar, que no va a poder gobernar, que tiene que tomar decisiones. Es demasiado básico para darse cuenta que es un incapaz de gobernar un país tan complejo como el Perú. ¿Y tú crees que hay gente, digamos, inteligente, responsable, de sectores empresariales, intelectuales, que ese beneficio que le da Castillo lo hace por inocencia o por interés económico o político? Bueno, yo creo que todo un poco, ¿no? Y yo creo que también hay gente que quiere, que no quiere cambios bruscos o cambios permanentes de gobiernos, porque claro, cuando el Perú ha vivido etapas de gobiernos muy cortos, en tan poco tiempo, ha habido una gran inestabilidad. Eso es cierto. Bolivia pasó por eso también en un momento determinado. Por eso es que Evo Morales duró 14 años. Pero antes de Evo Morales, pues cada 3 o 4 meses había presidentes. Y eso pasó en una época también en Ecuador. Eso destruye un poco la estabilidad de un país. Entonces yo creo que hay gente que puede pensar que quizás la estabilidad es dejar las cosas como están, ¿no? Le tiene miedo al cambio. Exactamente. Sí. Le tiene miedo al cambio. Quieren todo cambiar menos el cambio, ¿no? Claro, que todo cambie pero que continúe igual, en cierta manera, no hacer muchas olas, no hagan olas. Pero el tema es que es muy básico el señor, pues si fuese algo menos básico podría
podría llevar el barco a buen puerto, pero va a ser difícil. Lamentablemente, con las condiciones que ha mostrado en los 5 meses, es muy difícil que con toda la bonomía o la buena voluntad de los otros, él pueda superar sus dificultades y sus limitaciones. Claro, es muy básico, porque si no fuese tan básico, podría decir ya, yo no sé, no puedo gobernar, llamo a gente talentosa que pueda hacerlo por mí. Pero por ese camino no va. Pero es que ni siquiera se da cuenta de eso. Víctor Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que nos han saludado, que nos han mandado su apoyo, y especialmente a Beto Ortiz, a quien le deseamos unas grandes vacaciones en esta oportunidad. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana.